Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice la palabra de Dios, son palabras de Jesucristo. Haríamos bien en poner atención a lo que Jesús dice esta mañana. No piensen que he venido para destruir la ley o los profetas. No he venido para destruirlos. Dice Jesús, he venido para cumplir la ley. Porque les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, fíjense bien, uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, o enseñe a los demás, este será nadie en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe a los demás, este sí será alguien en el reino. Versículo 20, porque yo les digo que si su justicia no fuera mayor a la de los fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Hace algunos años estuvimos estudiando el libro de los, estamos estudiando el libro de los Hechos más bien, pero hace algunos años estuvimos estudiando el Evangelio escrito por Lucas y vimos que en el ministerio terrenal de Jesucristo, su principal enemigo no fue un grupo de asesinos o de maleantes, tampoco fue un pueblo vecino, como por ejemplo en el Antiguo Testamento vemos que hay guerra tras guerra entre los filisteos y los israelitas, ¿verdad? No fue ninguno de ellos. Vimos a lo largo de Lucas que el enemigo número uno de Jesucristo fue un grupo religioso llamado los fariseos. ¿Quiénes eran estos fariseos? Era un grupo religioso político. Ellos se encargaban de practicar la ley de una manera tan cuadrada, tan literal, pero también ellos exhortaban a los judíos a que ellos también practicaran la ley. El problema con esto es que este grupo era muy rigurista, era muy riguroso en cuanto a la ley. Voy a poner un ejemplo. Jesús más adelante les dice que ustedes diezman el comino. El comino son semillas muy pequeñas que son aromáticas y se utiliza para especies. Lo que hacían los fariseos, porque eran muy rigurosos, muy legalistas, muy exagerados, ellos, si por ejemplo durante la semana habían cosechado un costal de 3 kilos de estas semillas, como se les pedía dar el diezmo, ¿saben lo que hacían? Ellos contaban todas las semillas para poder sacar el 10% de las semillas. Es decir, ellos se impusieron prácticas que Dios nunca les pidió, pero además esas prácticas se las ponían a los demás, les ponían cargas pesadas a los demás, dice Jesús, que ni siquiera ustedes son capaces de llevar. Esos eran los fariseos. Ahora, ¿por qué odiaban a Jesucristo? ¿Por qué los fariseos se convirtieron en el enemigo número uno de Jesús? Bueno, hay que entender un poco el contexto de los fariseos. Como ellos eran muy rigurosos en cuanto a la ley, tenemos que entender que ellos no lo hacían para darle la gloria a Dios y para bendecir al pueblo, no. Si ustedes leen el capítulo 6 de Mateo, Jesús sigue hablando, por ejemplo, de las ofrendas, y Él dice, cuando tú vayas a dar algo, que no te vean los demás. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Porque a los fariseos les encantaba dar en público, que los demás vieran, para que dijeran, los fariseos son muy generosos. Y más adelante Jesús habla de la oración y dice, cuando tú ores, ora en lo secreto, porque tu Padre te ve en lo secreto. ¿Por qué está diciendo eso a Jesús? Porque a los fariseos les encantaba orar en público para que los demás los escucharan y dijeran, los fariseos son muy religiosos. Es decir, estos hombres no cumplían la ley para glorificar a Dios y para bendecir al pueblo, sino que lo hacían porque les encantaba ser vistos por los demás. Les encantaba sentirse superiores a los demás.
Por eso los fariseos hacían estas cosas. Pero cuando Jesús entró en escena, Jesús fue muy diferente a los fariseos. Si podemos resumir el ministerio de Jesús, lo podemos resumir de la siguiente manera. Jesucristo fue alguien que todo lo que Él hizo, lo hizo en primer lugar para darle la gloria a Dios, y en segundo lugar, todo lo que hizo, lo hizo para bendecir al pueblo. Entonces, los judíos vieron que Jesús era alguien distinto a los fariseos, que era alguien diferente a todos los que habían conocido, y ¿qué empezaron a hacer? Comenzaron a seguir a Jesús. Los discípulos comenzaron a crecer cada vez más. Entonces, el centro de atención ya no eran los fariseos. Ahora, ¿quién era? Jesús. Y los fariseos comenzaron a sentir celos y envidia de Jesucristo. Pero el enojo hacia Jesús creció aún más cuando más adelante, en el capítulo 20, Jesús públicamente les dice a los fariseos: ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque aparentaban ser buenos cumpliendo la ley, pero por dentro sus intenciones eran satánicas. De hecho, Jesús les dice: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir? Una tumba pintada de blanco. Si uno ve una tumba pintada de blanco, se ve bonito, se ve limpio, pero ¿qué hay dentro de la tumba? Un cuerpo muerto. Prácticamente lo que Jesús les está diciendo es lo siguiente: ustedes por fuera aparentan ser buenos, pero por dentro están muertos. Eso es lo que decía Jesús de los fariseos. Por eso los fariseos despreciaban y odiaban a Jesucristo. ¿A qué punto quiero llegar al siguiente? El enemigo número uno de Jesucristo fue nada más y nada menos que los religiosos. Interesante. Los religiosos fueron el enemigo número uno de Cristo. Y algo interesante, las personas con las que más convivió Jesús, ¿quiénes fueron? Si ustedes hacen un análisis, las personas con las que más convivió Jesús fueron personas que fueron rechazadas, ¿por quiénes? Por los religiosos. ¿Quiénes eran las personas con las que más convivió Jesús en su ministerio? Los traidores a la nación, los publicanos, los impuros ceremonialmente, los enfermos, los pobres. Todos los que los religiosos habían desechado fue por los cuales Cristo vino. Ahora, ¿quiere decir entonces que la religión es mala? No. Dios escribe a través de Santiago, en el primer capítulo de la carta de Santiago, la religión que Dios quiere es que visitemos a las viudas y a los huérfanos. Lo que está diciendo Dios es, la religión que Él quiere es un amor genuino hacia los demás. Pero este grupo religioso no amaba a los demás. Este grupo religioso se amaban a ellos mismos. Ese era el problema. Ahora, una pregunta para continuar. Si ellos practicaban rigurosamente la ley y terminaron así, ¿quiere decir entonces que nosotros tenemos que olvidarnos de la ley? ¿Y cómo comienza Jesús nuestro texto? Fíjense bien en sus Biblias, versículo 17. No piensen que he venido a destruir la ley. Versículo 18, porque podrá pasar el cielo y la tierra, pero la ley va a continuar. Versículo 19, cualquiera que enseñe, que quebrante estos mandamientos o enseñe, será alguien desconocido en el reino de los cielos. Jesús está diciendo claramente, no piensen que he venido a destruir la ley. Y en el versículo 20, fíjense bien lo que Jesús nos pide a su audiencia en aquel entonces y también a nosotros. Yo les digo, dice Jesús, que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Bueno, hemos visto un poco ya acerca de los fariseos. Los fariseos es un excelente ejemplo de lo que escribió el profeta, que su voz adoran a Dios, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de Dios. Esos eran los fariseos.
Aparentaban por fuera, pero por dentro estaban muertos. Y dice Jesús, al menos que la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Para entender estas palabras de Jesucristo tenemos que entender el estándar de la perfección, de la justicia de Dios. ¿Cuál es el estándar que Dios nos ha dado para que podamos conocer su justicia? El estándar que Dios nos ha dado es la ley. En manera más específica, los 10 mandamientos. En la mañana mencioné que el reformador Juan Calvino habló sobre la ley que tiene un triple uso para nosotros, y el primero de ellos es que sirve como un espejo. Un espejo refleja la imagen, ¿verdad? La ley, si nosotros queremos conocer el carácter de Dios, la ley es un espejo que refleja cómo es Dios. Y cuando nosotros vemos la ley, podemos ver que Dios es alguien justo. Y por cuanto Él es alguien justo, ha demandado que todo ser humano viva de manera justa. Por eso nos ha dado sus mandamientos. Entonces, lo que demanda Dios es que nosotros cumplamos esa ley de manera distinta a la que los fariseos lo cumplían. Pero para entender el peso de la ley, tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida esa ley. Pregunté ya 2 veces en la mañana. Ustedes ya saben cuáles son los 10 mandamientos, ya me los dijeron, ¿verdad? De manera corta y breve. Esos 10 mandamientos son: el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo ni debajo de la tierra. El tercero, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, santificarás el día de reposo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás. Y el 10º, no codiciarás. Cuando nosotros vemos estos 10 mandamientos, es un espejo que refleja lo justo y perfecto que es Dios. Hoy no tengo el tiempo para hablar uno por uno, pero sí me gustaría tocar de manera muy general los primeros 4 mandamientos que tienen que ver de nuestra relación hacia Dios. Y el primero de ellos nuevamente es: no otros dioses, ¿verdad? El segundo, no imágenes. El tercero es no mal usar el nombre, ¿verdad? Y el cuarto tiene que ver con el día de reposo. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez cómo estos 4 mandamientos, sí, tienen que ver de nuestra relación nosotros hacia Dios, pero cómo estos 4 mandamientos nos refleja el carácter de un Dios justo? Y quiero explicarlo de manera muy breve, lo repito, no tenemos el tiempo, pero quiero comenzar con el segundo mandamiento. No tendrás imágenes de lo que hay arriba en el cielo. Algunos de ustedes no lo saben, pero desde que yo estaba pequeño, siempre me gustó hasta la fecha el arte en sus distintas expresiones, específicamente en el dibujo. Y cuando estaba en tercero de secundaria, mis papás me metieron a clases de pintura al óleo con una maestra de pintura que en el año 2019 el Estado de Nuevo León le otorgó un reconocimiento por su trayectoria de 50 años como maestra de pintura, imagínense. Es una maestra reconocida a lo largo de Nuevo León, 50 años al servicio de la comunidad en el arte. Ella fue mi maestra. Si no continué en la pintura, no fue porque ella era una mala maestra, era porque yo fui un mal alumno. Pero ella, la verdad, me tocó verla pintar, me tocó ver sus cuadros, me tocó verla enseñar, y tiene un talento la señora increíble. De verdad, es algo increíble el talento que tiene. Sin embargo, ¿saben cuál es la mejor pintura que por la gracia de Dios me ha tocado ver? La mejor pintura que por la gracia de Dios me ha tocado ver es nada más y nada menos
que del artista italiano del Renacimiento, Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina con el famoso David. Es tan impresionante en el techo de la Capilla Sixtina que ni siquiera te dejan tomarle fotos, imagínense. Eso es un ejemplo de que Dios a lo largo de los años ha dado al hombre y a la mujer talento en el arte, en la pintura y el dibujo, que de verdad han hecho obras impresionantes. ¿A qué punto quiero llegar? Al siguiente. Que por más perfeccionista que pueda ser un pintor al día de hoy, y por más perfeccionista que puedan ser las pinturas, el óleo, los trazos, el material, escúcheme bien lo que voy a decir, no solamente es algo bárbaro de hacer, sino una blasfemia el dibujar o pintar una imagen de Dios mismo. Es una blasfemia. El profeta Isaías, en el capítulo 40, está describiendo la grandeza de Dios de manera poética y en formas de preguntas retóricas. Y él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente: ¿quién midió las aguas de la tierra en el hueco de su mano? ¿O quién juntó todo el polvo de la tierra con 3 dedos de su mano? ¿Quién le enseñó a él consejo? ¿Quién le enseñó a él ciencia o conocimiento? Todas las naciones en su comparación son como la gota que cae del hielo, y todos los pueblos en su comparación son estimados como la nada y menos que la nada. Y después el profeta hace 2 preguntas poéticas, retóricas, impresionantes, y dice: ¿a qué pues le compararéis? Y fíjense bien la siguiente pregunta: ¿o con qué imagen le compondréis? Es una pregunta retórica que, debido a su obviedad, no necesita respuesta. Es tal la gloriosa majestad de Dios que el querer poner esa imagen en un simple papel es una blasfemia. Esto tiene que ver con el siguiente mandato: no mal usar el nombre de Dios. Recordemos, la ley se dio en un contexto de pacto. Es Dios haciendo un pacto con su pueblo. Les dice: yo voy a ser su Dios, pero ustedes tienen que cumplir este mandamiento. Si ustedes lo obedecen, van a vivir; si lo desobedecen, van a morir. Se dio en un contexto de pacto. ¿Por qué es importante esto? Porque el nombre de Dios nos enseña a Jesucristo que no lo podemos usar a la ligera. Y pone el ejemplo de los juramentos. Dice Jesús: si van a hacer un juramento, no pueden jurar ni por el cielo ni por la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Lo que Jesús está enseñando es que si hemos de jurar, tenemos que utilizar algo superior a eso, y lo único superior a eso es el mismo nombre de Dios. Es decir, cuando juremos, tenemos que utilizar únicamente el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que un juramento no es cualquier cosa. Porque si se hace en el nombre de Dios, Dios dice que Él toma por insolente aquel que jura y no cumple. Pero no solamente está hablando en el contexto de pacto, está hablando en nuestra vida diaria. Hace algunos años estaba en un local viendo la mercancía y levanté, y no me gusta meterme en conversaciones, pero levanté mi oído porque el dueño del local estaba platicando con un cliente y quisieron creerse los filósofos teólogos. Después me arrepentí de haber parado mi oreja porque escuché la conversación más tonta de mi vida. ¿Saben qué estaban diciendo? Estaban hablando acerca de Dios. Y dijeron: yo no puedo creer en Dios. Porque si de verdad Dios es como dicen, que Dios puede hacer todo, entonces Dios también puede hacerse a sí mismo mujer. ¿Se imaginan? Decía el pastor R.C. Sproul: es interesante que todo mundo quiera opinar acerca de Dios y nadie lee su palabra o la estudia. Pero todo el mundo quiere opinar. Y es lamentable
que estaban utilizando el nombre de Dios en una conversación totalmente profana. Y quizá alguien aquí podrá decir, yo nunca he mencionado el nombre de Dios en algo profano, pero lamentablemente, hermanos, amigos, utilizamos el nombre de Dios como pueblo mexicano para expresiones que no deberíamos de usarlo. ¿Cuántas veces he escuchado a hombres y mujeres que se asustan y cómo es su manera de expresar su susto? ¡Ay, Diosito Santo! ¡Ay, Dios mío! Uno podrá pensar, fue algo cotidiano, fue algo regular, pero tenemos que entender, ese es un excelente ejemplo precisamente de utilizar el nombre de Dios en vano. Y quizá en este punto puede ser que alguien aquí presente esté diciendo, Jacobo, ya estás exagerando. Eso no creo que sea así. Bueno, precisamente por eso es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Escúcheme bien lo que voy a decir, porque es muy importante. No solamente quiere decir que vamos a hacer una escultura del dios Mamón o Baal y nos vamos a arrodillar y lo vamos a adorar. Eso sí quiere decir, pero no solamente eso, también quiere decir que muchas veces cuando pensamos, no creo que Dios se enoje, ahí nos estamos haciendo otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Hace años estuve hablando de la soberanía de Dios en cierto lugar, un tema que usualmente en aquel entonces no se predicaba mucho aquí en México, y recibí el comentario de una mujer que me decía, ese no es mi Dios. Y le dije, es correcto, no sé cuál sea tu Dios, pero tu Dios no es el Dios de la Biblia. Pero ¿cómo se va a enojar si digo, ay Dios mío? Bueno, déjame decirte que lamentablemente te has hecho una imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia se toma muy en serio su ley, muy en serio. Y tiene que ver con el cuarto mandamiento, el día de reposo. Hemos visto cómo estos mandatos nos reflejan un Dios justo, que demanda justicia. Y su justicia demanda que Él es el único ser que debemos honrar y adorar. Y lo debemos de hacer todos los días de nuestra vida por toda la eternidad. Pero Dios también sabe, porque Él diseñó el trabajo, ¿verdad? Hay días que tenemos que ir a trabajar. Él también diseñó actividades familiares para ir con la familia, ¿verdad? Es normal. Entonces Dios sabe, obviamente, que no podemos estar todos los días así. Sin embargo, Él es tan sabio y tan bueno que Él diseñó un día específico a la semana, escúchenme bien, para alejarnos de todas las actividades y venir precisamente como su cuerpo a adorar al único Dios justo. ¿Y qué decimos nosotros? Un domingo no pasa nada, no creo que se enoje Dios. Tu Dios quizá, pero el Dios de la Biblia, sí. Yo entiendo que hay veces que el trabajo lo imposibilita, alguna situación médica, ¿verdad? Les he contado que cuando estaba en Italia algunos no iban porque tenían la uña enterrada. Hay situaciones médicas que no lo ameritan, pero hay situaciones médicas que sí. O inclusive a veces cuando salimos de vacaciones, normalmente son los fines de semana, se entiende. Pero fuera de eso, cambiarlo por otra actividad, delante de los ojos de Dios, es una blasfemia. Porque estamos prefiriendo otras cosas antes que Dios mismo. Y lo repito, no solamente es venir por venir, es venir con alegría y gozo, porque tenemos un encuentro específico con nuestro Salvador. De esta manera, los primeros 4 mandamientos nos reflejan el carácter de un Dios que es justo. Faltan los otros 6. Y alguien puede decir, ya Jacobo, párale ahí. Los otros 6 tienen que ver nuestra relación hacia los demás. En Génesis capítulo 1 se nos habla
de lo que es el Imago Dei. Quiere decir la imagen de Dios. Fuimos creados, de entre toda la creación, solamente el hombre y la mujer tenemos el Imago Dei. Fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. No quiere decir que somos dioses pequeños o clones de Dios, sino que tenemos dignidad y honor de parte de Dios. Y por cuanto tenemos esa imagen de Dios en nosotros, y nosotros tenemos que tratar a Dios con dignidad y justicia, entonces nosotros tenemos que tratar a los demás con dignidad y justicia. ¿Y cuál es el quinto mandamiento? Aquí es donde Jesús todavía expone aún más la grandeza de los mandamientos. ¿Cuál es el quinto? Honra a tu padre y a tu madre. Pero en el Nuevo Testamento se nos enseña que no solamente a nuestro padre y a nuestra madre, tenemos que honrar a quien honor merece, como por ejemplo nuestras autoridades. El sexto, no matarás. Jesús dice, no solamente vas a asesinar, sino que no le vas a hacer daño ni físicamente ni verbalmente a nadie. No vas a cometer adulterio, no solamente es tener relaciones sexuales con alguien que no es tu pareja, no vas a desear en tu corazón a alguien que no es tu pareja. No vas a robar, no solamente no vamos a robar, vamos a cuidar la propiedad de los demás, nos vamos a cuidar los unos a los otros. No vamos a mentir, no solamente vamos a despreciar la mentira, sino que vamos a luchar para que se establezca la verdad. No codiciar, no solamente no vas a decir, me encantaría tener el esposo de esa mujer, o la esposa de ese hombre, o el carro de esa persona, no. Sino que vamos a estar tan contentos con lo que Dios nos ha dado, y vamos a estar contentos con lo que Dios les ha dado a los demás. De esa manera, la ley de Dios refleja que Dios es un ser justo. Y demanda que nosotros seamos justos. Y cuando nosotros consideramos esto, como decía Juan Calvino, el primer uso de la ley es un espejo que refleja la gloria de Dios, pero también refleja lo pecadores que nosotros somos. Y las veces que yo leo la ley, siempre hay un mandato en específico con el que Dios me trata de vez en cuando, pero esta semana quiero ser transparente con ustedes. Y el mandato que más perforó mi corazón durante días, y literalmente lloré, fue en saber que durante muchos años de mi juventud, yo no honré a mis padres como debería de hacerlo. Y no saben cuánto me arrepiento por eso. Cuando consideramos que no hemos fallado en uno, sino en todos, nos damos cuenta y concluimos que no somos tan diferentes a los fariseos. No somos tan diferentes a ellos. Y Dios demanda, a menos que nuestra justicia no sea mayor que la de ellos, no podremos entrar en el reino de los cielos. No podemos. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos hacer aquí? Y la respuesta, hermanos, amigos y familiares, es que aunque nosotros no podamos, hay alguien que sí pudo. Y ese alguien se llama Jesucristo. Esa es la buena noticia del Evangelio. El título de la predicación se llama La Ley y el Evangelio. Fíjense bien lo que dice Jesucristo en el primer versículo, nuevamente el 17. No piensen que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruirlo. Fíjense bien lo que dice Jesús. Sino he venido ¿a qué? A cumplir. A cumplir. Es interesante la palabra que Jesús utiliza. Él no dice, he venido a hacer los mandamientos. ¿Qué dice Jesús? He venido a cumplir. Hay una enorme diferencia. Porque la palabra cumplir en el griego original, tiene que ver con satisfacer. Lo voy a poner aquí porque es importante para los siguientes puntos. Es satisfacer.
¿Por qué Jesús utilizó esta palabra que Él ha venido a satisfacer? Él lo dice en dos puntos importantes para entender el Evangelio. La ley de Dios, por cuanto demuestra que Dios es un Dios justo, Él demanda justicia. Y por cuanto hemos sido injustos, merecemos que caiga todo el peso de la ley sobre nosotros. Y lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento es, para no castigar y derramar toda su ira sobre su pueblo injusto, ¿qué hacía el pueblo? Sacrificaba un animal, un cordero. Dios derramaba su ira sobre el cordero para no derramarla sobre el pueblo. Cuando estaba en preparatoria, hace ya bastantitos años, con unos vecinos de la cuadra, aquí está Luis, se acordará, nos íbamos de vez en cuando a un municipio, el cual en aquel entonces estaba en construcción, no había muchos locales, nos íbamos a hacer una carne asada de la playa, pero ahí no había carnicerías a esa hora, entonces la única que encontrábamos abierta era una casa literalmente, y en cierta ocasión que me tocó ver literalmente una vaca colgando de una cadena, sin piel, apestaba y toda la sangre derramándose. Fíjense, eso fue hace más de 20 años y todavía me acuerdo de esa imagen porque fue algo grotesco. ¿A qué voy con esto? Esa es la imagen que Dios quería dar al pueblo cuando hacían todos esos sacrificios. Era algo grotesco. ¿Por qué? Porque tenían que entender que las consecuencias de la injusticia son severas. Son severas, no es un juego. Era algo grotesco de ver. Sin embargo, esos sacrificios no podían satisfacer la ira de Dios. Por eso Jesucristo tuvo que venir. ¿Y saben qué hizo? Para que la ira de Dios no fuera derramada sobre nosotros, Jesucristo hizo esto. Intercambió nuestro lugar. Y en lugar de que nosotros recibiésemos la ira de Dios, en la cruz del Calvario, Cristo recibió su ira, que literalmente lo mató. Lo mató. De esa manera, por cuanto la ira de Dios ha sido derramada sobre la persona de Cristo, aquellos que confiamos en Él, nunca vamos a recibir ni una sola gota de la ira de Dios, ni una. Pero Cristo no solamente vino a satisfacer la ira de Dios a través de su muerte, Él también vino a satisfacer, escúchenme bien, la justicia perfecta de Dios. Él vino como un ser humano como nosotros, a diferencia de que Él no tenía pecado, y como nosotros, con las debilidades de los seres humanos, Él sí, a diferencia de los fariseos, y a diferencia de nosotros, todo lo que Él hizo, Él cumplió la ley con la única intención de que Dios fuese glorificado y el pueblo fuese bendecido. La ley de Dios, hemos visto los primeros 4 mandamientos, es nuestra relación de nosotros hacia Dios, del 5º al 10º, nuestra relación hacia los demás. Pero también en el Nuevo Testamento se hace los 10 mandamientos en 2, ¿se acuerdan? El primero de ellos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. El único que ha podido hacer eso se llama Jesucristo. Ese es el Evangelio, que Jesucristo no solamente vino a pagar el precio de la muerte por nosotros, sino que Él vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Pero esto no termina aquí. Dios es justo. Él es el que pone la ley. No había una ley encima de Dios que le dijera, Dios, tú tienes que enviar a Jesucristo para salvar a los pecadores y para que Él cumpla la ley por ellos. No, Dios está por encima de cualquier ley. No había una ley que le dijera a Dios que lo tuviese que hacer. Entonces, ¿por qué Dios envió a Jesucristo para salvarnos si nadie se lo comandó? Y la única razón por la cual el Padre envió a Jesucristo fue por pura gracia y misericordia.
Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia del Evangelio. Cuando yo daba las clases de membresía, y estoy por terminar, yo le hacía una pregunta al que quería ser miembro, y la pregunta que yo le hacía es, quiero que me expliques el Evangelio. Si la persona me decía, porque me tocó, me decía, es las reglas que Dios quiere que cumplamos. Yo le decía, no, vas a tener que aprender primero qué es el Evangelio. El Evangelio no es una serie de normas que tenemos que cumplir, el Evangelio es una noticia. La noticia que nos dice que lo que tuvimos que haber hecho, alguien más vino en nuestro lugar y lo hizo por nosotros, y ese alguien es Jesucristo. Y cuando nosotros, por la gracia de Dios, hemos entendido el Evangelio, la gracia y la misericordia de Dios que nos debió de haber destruido, pero envió a su Hijo para salvarnos, cuando hemos sido llenos de la misericordia y de la gracia de Dios, ¿qué hace el Evangelio? Transforma nuestros corazones. ¿Para qué los transforma? Para lo siguiente, porque una vez transformados nuestros corazones, Él nos capacita para ahora sí poder cumplir la ley. Y ya no lo vamos a hacer como los fariseos, de apariencia para que los demás vean, ¿verdad? Para recibir aplausos, miradas, no. Porque el Señor ha cambiado nuestro interior para hacerlo con una intención distinta. Y agradecidos con el Señor por su gracia y su misericordia, nos vamos a esforzar. ¿Qué dice Jesucristo? El que me ama, guarda mis mandamientos. En gratitud nos vamos a esforzar en cumplir estos 10 mandamientos. Pero con un corazón cambiado, ya no lo vamos a hacer para que los demás nos vean, para ser el centro de atención, para que los demás nos lo agradezcan, para sentirnos superiores a los demás. No, con un corazón cambiado, lo vamos a hacer únicamente para que Dios, y solamente Dios, se lleve la gloria y la honra.